Pero muy bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de actualidad y política que muchos de ustedes, cierto, lo esperan cada martes y jueves porque tenemos distintos invitados, tenemos distintos temas que tratar, contingencia, actualidad, política, todo lo que tiene que ver también con lo que nos ha afectado esta crisis sanitaria, tanto en la salud como también en lo económico, cómo lo han llevado, cómo ha sido el proceso, por ejemplo, de aquellos pacientes que han tenido COVID. Hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta, hay algunos que son asintomáticos, hay otros que no, hay otros que han sufrido bastante y lamentablemente también hay que decirlo, hay otros que no han logrado pasar, digamos, la etapa y han fallecido. Bueno, nosotros el día de hoy hemos traído una invitada muy interesante. Ella es Catherine Caballero, terapeuta ocupacional de profesión, encargada del programa de rehabilitación integral del Departamento de Atención Primaria del Servicio Salud Osorno. Actualmente también está a cargo de la estrategia de rehabilitación domiciliaria para personas que estuvieron hospitalizadas por COVID-19. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bienvenida. Muchas gracias por venir y muy interesante también el tema que vamos a tocar hoy día, porque uno cree, claro, COVID-19, como te recuperas y es como que ya llegas, te levantas y sigues haciendo tu vida lo normal, pero no es tan así. Claro. Buenas tardes, estoy muy bien agradecida de este espacio para dar a conocer la estrategia que estamos desarrollando. Como bien se ha dicho, el COVID nos tomó de sorpresa, ¿verdad? Sí. Descubriendo en el camino cuánta cosa traía todo el presentar, el que alguien tuviese COVID. Entonces, desde el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud estamos haciendo una estrategia bastante importante en rehabilitación. ¿Ya? Y que, bueno, rehabilitación es esencial para poder gozar de una buena calidad de vida. Entonces, probablemente se vean efectos de nuestras acciones ahora a corto plazo, pero sin duda va a ser una repercusión importante para el resto de vida de las personas. Por ejemplo, como para que vayamos por parte ya, un enfermo COVID que se recupera, ¿cuáles son las secuelas que pueden tener? Y me imagino que también hay enfermos COVID, lo decíamos, asintomáticos, que no tienen ningún tipo de síntoma, pero también habrán en algún u otro grado menor, medio, y los grados mayores ya los que son, por ejemplo, que tienen que ser entubados, esos ya son los más críticos, ¿no? Sí, bueno, hay proyecciones que se han realizado de acuerdo a otras enfermedades que se pudiesen asemejar a lo que es el COVID, que claro, es un abanico bastante amplio de algunas secuelas o complicaciones que pudiese conllevar, desde dificultades motoras, dificultad de la deglución, hasta trastornos ahí de la memoria, estado anímico, dolor, ya estrés postraumático, ya bastante extenso. Nosotros llevamos desarrollando la estrategia de rehabilitación domiciliaria para personas con COVID desde el mes de septiembre, ¿ya? Y tenemos una buena población ya evaluada y que hemos visto que en el fondo igual las secuelas se pudiesen asemejar a eso que se ha proyectado en base a otras infecciones respiratorias agudas. Ya tenemos población que en general está presentando dificultades motoras para moverse, ya para realizar sus actividades del día a día. Claro. Y eso tiene una repercusión también, respiratoria, ¿no? Deglución, y en la deglución específicamente nosotros tenemos un fonoaudiólogo que se ha dedicado a evaluar puntualmente, porque igual hay muchas conductas que nosotros que no son normales, pero que sí normalizamos. Entonces, que coma un poquito me trapique, de pronto a la gente no le causa ningún problema, pero sí es algo que no es esperado. O sea, ahí también tenemos un equipo que está viendo esa área. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y a cuántas personas están atendiendo hoy día ustedes rehabilitados COVID? Sí, a nivel de la provincia, hoy día a la mañana me fijé porque es un número que cambia todos los días, porque todos los días de lunes a viernes hay equipo en terreno. Teníamos 171 personas evaluadas. Ya actualmente tenemos 33 en rehabilitación. Como decía, esto es una estrategia que está en alcance provincial. Ya actualmente tengo un equipo, acá en Osorno son 3 kinesiólogos, que con la ayuda de la estrategia de hospitalización domiciliaria, se entiende, ¿no es cierto?, que sacamos recursos de todos lados para poder llegar lo más pronto a la población. Un equipo integral, digamos. Claro, tenemos kinesiólogos, fonoaudiólogos.
Ya, entonces hacemos las derivaciones con los establecimientos de la comuna si el usuario requiere otras atenciones. Tratamos de abordar y responder a la necesidad en salud de todas estas personas. Pero aquí tú me decías que tiene como dos partes, o sea, en el fondo como que los pueden atender en algún centro de salud, como también en el domicilio, dependiendo, me imagino, el riesgo, la edad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, hay que optimizar todos los recursos disponibles y estamos tratando en el fondo de todos los dispositivos de rehabilitación que hay en la provincia, coordinarnos. De esto se trata en el fondo, ¿no es cierto? Coordinar todos estos dispositivos para poder velar por la continuidad de la atención, ¿no es cierto? Seguir los objetivos de tratamiento. Y en cuanto a esto, los dispositivos que nosotros tenemos, esta estrategia que tenemos dependiente de nuestro departamento, se están preocupando de la rehabilitación lo más precoz posible, ya en un estadio como subagudo. Estuvo hospitalizado, salió de alta a su casa, este equipo lo ve en ese periodo y cuando ya se hizo una rehabilitación y se cumplieron los objetivos que el equipo se propuso, se deriva a la atención primaria, que son las salas de rehabilitación que tenemos en los CEFAM o en los hospitales comunitarios. Claro, y de ahí comienza también toda la trazabilidad desde un principio, entonces como que al principio y después llegan igual ahí. Claro, yo he velado, ¿no es cierto? Y el equipo está muy comprometido con eso, que el foco de todas nuestras acciones son los usuarios y por tanto, partiendo de esa base, digamos, se hace una entrega, estamos buscando que se informe a la atención primaria de que este usuario estuvo con nosotros, yo entrego un reporte semanal en el fondo para que los equipos de base de cada uno de los establecimientos también sepan que estos usuarios están con nosotros, que egresaron, que se mantienen en tratamiento, etcétera. ¿Y cuál es el criterio que se utiliza ahí, por ejemplo, en el servicio de salud para designar qué enfermo o qué enfermo post-COVID, cierto, positivo, necesita esta rehabilitación? Porque si vemos en el fondo el número de casos que tenemos diariamente o semanalmente, como que no se conlleva mucho con el tema de la rehabilitación. Estoy hablando desde hace varias semanas, ¿no es cierto? Porque ya la rehabilitación es post. Claro, bueno, nosotros empezamos en septiembre con específicamente esta rehabilitación en COVID y nosotros tomamos los datos desde el primer paciente que estuvo hospitalizado en el hospital base. Entonces, desde ahí hemos hecho todo el barrido hasta ahora. Hay criterios de priorización. Obviamente se prioriza cuando una persona tuvo una hospitalización extensa, digamos, ya prolongada de mayor a 7 días, si estuvo o no conectada a ventilación mecánica. Esos son los criterios de priorización de la atención. Perfecto. Pero nos hemos propuesto y queremos y trabajamos a diario para poder alcanzarlos, de poder tener una cobertura por sobre el 90% si fuese posible, así tener una evaluación de cada una de estas personas. Pero para eso también necesitan recursos humanos. Exacto, y por eso es que optimizamos y sacamos los recursos de donde necesitamos. Ya la evaluación es bastante extensa porque busca recuperar información de áreas bastante importantes de las personas. Ya están hechos en base a alineamientos ministeriales, obviamente, ¿no es cierto? Y también ahí aplica los criterios del kinesiólogo, en el fondo, porque igual hay pacientes que de pronto tienen otras complicaciones que sí está afectando su desempeño diario, ¿no es cierto?, que sí afecta su calidad de vida, así que ahí se pesquisa y se deriva a la atención primaria. Por ejemplo, tú que has estado desde un principio, ¿cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención o que más, no quiero nombres ni nada, pero con que más te ha impactado, digamos, por así decirlo, en cuanto a rehabilitación y secuela? Bueno, los casos son muy variados, ¿no es cierto? Me imagino que todo un poco pero obviamente distinto. Los que siempre tocan más son aquellos casos en que el daño es un daño permanente. Nosotros como rehabilitaciones como rehabilitadores ya quisiéramos darle la buena noticia, si se pudiera, a nuestras personas de que van a tener una buena recuperación, pero muchas veces el pronóstico no es bueno. Entonces, ¿cómo enfrentan eso la persona que cognitivamente entiende su situación y la familia? Es bastante complejo, y el acompañamiento que hace el rehabilitador es también con la familia. Entonces, de pronto es toda una crisis. El rol de la familia también. Exacto, claro. El cuidador y de cuidar a ese cuidador, en el fondo, porque siempre hay una persona en la familia que asume el cuidado de otro. Entonces, ya es toda una red que se tiene que articular, porque en el fondo, y muy cliché será, pero si el cuidador no está bien, no va a poder dar buenos cuidados, porque asumir 24/7 el cuidado de otra persona no es fácil. Entonces, ahí hay que articular con toda la red familiar, ¿no es cierto? Redes de apoyos externas. Es un trabajo bastante complejo, pero que sí se puede. ¿Han tenido casos de personas que se han contagiado 2 veces de COVID? Sí. ¿Sí? Sí. Hay casos que los equipos lo han identificado, pero que ya están bajo la lupa, en el fondo, el rastreo de las entidades que corresponden. ¿Y la segunda vez es menos invasiva o más nociva, digamos?
No, por lo que me han comentado los equipos que andan en terreno, no diferencia mucho de cómo fue la primera vez. Ya, perfecto. Bueno, y un poco esta estrategia de rehabilitación domiciliaria, estos son para los casos más, me imagino que más riesgo tiene, ¿cierto?, de poder salir. Eso es lo que me comentabas tú, que en el fondo era como hacer como una, no sé si contención o no, pero como un estudio y también una capacitación o asesoría técnica a toda la familia, ¿no? Claro, porque claro, ustedes tampoco pueden estar las 24 horas del día. Claro, ¿no? Una ventaja importante de hacer la rehabilitación en los domicilios es poder, obviamente las indicaciones del rehabilitador van a ser lo más atingente al contexto domiciliario. ¿Ya? Y otro, claramente hacer actividades altamente educativas para el paciente, digamos, el usuario, ¿no es cierto?, la familia, el cuidado principal, es entregarle herramientas en el fondo a ellos, ¿no es cierto?, y el acompañamiento que se requiere para afrontar esta nueva situación. Claro, y ahí el acompañamiento es netamente el núcleo familiar, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa si son solos, por ejemplo? Ahí hay que activar, ahí es donde recurrimos a los CEFAM, ¿no es cierto? Porque ahí hay que activar la red de apoyo. Si es un paciente que no puede vivir solo, claro, hay que anclarlo en algún lado. Y eso muchas veces es difícil. Y es el trabajo que enfrentan a diario probablemente los CEFAM durante toda la vida, digamos. Porque siempre tenemos lamentablemente personas que están en una situación de discapacidad, que no tienen una red de apoyo, y ahí son los CEFAM donde tienen que sus equipos ver dónde posicionar, ¿no es cierto? Y darle el apoyo que requiere esta persona. Un desafío que a diario. Por ejemplo, en el espectro que han tenido que rehabilitar, ¿es de todo o es su mayoría? O sea, adultos mayores, porque el otro día miraba una cifra de personas fallecidas y había una persona, no recuerdo si era hombre o mujer, pero de 54, 56 años, que igual es relativamente joven. Igual tenía unas enfermedades asociadas, pero joven. Sí. Bueno, nosotros es de todas las edades, ¿ya? Y bueno, yo saqué los datos, así como le digo, todos los días van cambiando los datos porque son nuevos datos de personas nuevas que vamos conociendo. Entonces, ¿jóvenes, adolescentes? No, adolescentes no. Ya. Sí, por lo general son asintomáticos. Probablemente, sí. Niños, tampoco. No. Ya, entonces como de 30 para arriba, una cosa así. Claro, ¿no? El grueso yo creo que esta es como el adulto, entre el adulto joven. Adulto mayor. Sí, adulto mayor. Y eso sobre todo los que tienen más edad, ¿no? De 80, esos son los más complicados, ¿no? Claro, pueden presentar mayor riesgo porque también la capacidad, ¿no es cierto?, por edad de poder recuperarse también es más lenta, más compleja, entonces probablemente son los que muestren más secuela. ¿Cómo funciona esta estrategia, tomando en cuenta, no sé si es muy amplio o no, el grupo de recursos humanos que tienen ustedes? ¿Cómo funciona esta estrategia, digamos, en la provincia de Osorno? ¿Qué obstáculos han tenido? ¿Qué necesidades también tienen, por ejemplo? Bueno, esta estrategia la echamos a andar, en realidad teniendo hartas necesidades, porque en el fondo teníamos claro de que habían usuarios en sus domicilios que requerían rehabilitación y teníamos que hacerlo funcionar. De ahí nosotros en la provincia hay funcionando los equipos de hospitalización domiciliaria, ya que son bastantes equipos que están en terreno a diario atendiendo las necesidades en el contexto de pandemia. De ahí fuimos quitando algunos kinesiólogos ya, y armando este equipo nuclear, porque en el fondo tenemos 3 kinesiólogos acá, un fonoaudiólogo, pero también hay otros kinesiólogos que están en las comunas. Entonces, para poder acercar la atención también para ellos, se hacen las derivaciones y se coordina todo. Hasta ahora hemos podido dar abasto con la necesidad que tenemos. Quisiéramos poder hacer más, pero hasta ahora hemos podido resolver esas necesidades. Los profesionales van a los domicilios entre 2 a 3 veces por semana, que es lo recomendable en un periodo subagudo para la rehabilitación. Por supuesto. Y cuéntame un poco con respecto al tema en este caso ustedes se desplazan, digamos, a toda la provincia, las comunas de la provincia de Osorno. Ahí también cuentan con recursos, o sea, en el fondo porque tienen que sacar recursos del servicio de salud, porque estamos hablando de una estrategia nueva, un departamento nuevo, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, o sea, movilización siempre. Porque ¿cuántos funcionarios son ustedes ahí? O sea, me refiero en tu equipo. En el equipo tenemos 3 kinesiólogos y un fonoaudiólogo. ¿Ya? Ahí tenemos un fonoaudiólogo que también apoya otra patita que yo le decía de la rehabilitación domiciliaria que tenemos para el accidente cerebrovascular. 3 kinesiólogos, un fonoaudiólogo y tú.
Yo soy la coordinadora, o sea, yo tengo un coordinador clínico, en el fondo, que hace las agendas, la ruta para poder sacarle el jugo a la movilización, y yo soy la encargada de la gestión, en el fondo, y de llevar a carne, digamos, todo lo que nosotros hemos planificado como para esta estrategia. Ya, perfecto. Y, o sea, estamos hablando igual 4 personas, bueno, más tú más, que eres la coordinadora. Claro, o sea, más el apoyo de los kinesiólogos de las comunas. O sea, hacen un esfuerzo sobrehumano como para cumplir con... Hoy día son 33, me decías, que están en tratamiento, sí. Pero todos los días evaluando personas. Claro, o sea, claro, me imagino, sacan o sea, se ponen la camiseta ahí bien puesta para poder... Estamos claros que tenemos necesidades que cubrir, vamos trabajando y yo ya lo he dicho, es una estrategia que se va reconvirtiendo también, porque tenemos que estar atentos a las necesidades que van ocurriendo. Pero aquí yo también creo que es necesario valorar el compromiso de los profesionales. Ya los profesionales que contamos hoy en día tienen clarito cuál es el foco y que todas las acciones tienen que ir en pro a nuestros usuarios. Y desde ahí que no solamente hacemos la rehabilitación, sino que se coordinan varias acciones que sin duda van a impactar positivamente en la salud de las personas. Así que hay también un reconocimiento para el equipo de profesionales que contamos. No, perfecto. Y esto se replica, digamos, en todas las provincias del país, me imagino, las comunas del país. Claro, yo creo que van en distinto nivel de desarrollo. Esta es una directriz ministerial, ¿no? Claro, se está hablando de la rotación domiciliaria post-COVID, pero no tenemos financiamiento, por ejemplo, todavía. Entonces, eso todo sale del servicio de salud, digamos. Claro, y esto también desde el Ministerio igual ha llegado como de manera reciente, ya, y que muchos servicios a nivel país también han estado trabajándolo desde antes, desde que identificaron la necesidad. Entonces, de pronto, el desarrollo sea distinto en cada uno de los servicios. ¿Te recuerdas cuál fue la primera región, digamos, que comenzó con esto? No sabría decir. Porque ustedes, o sea, estamos acá desde septiembre, que están ustedes trabajando en este proceso de rehabilitación, ¿no? Claro. Antes de eso habían otro, pero como todavía no teníamos el nombre de rehabilitación domiciliaria. Ya sí se atendían en su domicilio pacientes que habían sido hospitalizados, pero no está así como está estructurado como lo tenemos hoy en día. Ya. Me gustaría volver un poco a las secuelas, porque si bien este virus, ¿cierto?, es un virus que ha ido cambiando, o sea, desde el principio, desde que llegó a Chile también hemos tenido que ir adoptando otro tipo digamos, de medidas para poder prevenirlo. Claro, si bien la mascarilla, el uso de alcohol gel, pero también han surgido otras nuevas, digamos, cosas para poder prevenirlo, el distanciamiento también. Ahí en ese sentido, ¿cómo han ido ustedes también adaptándose a este proceso, a este virus, también que estamos dentro de un panorama que es súper incierto, porque en el fondo tampoco sabemos, si bien ya se han dado a conocer que hay algunas vacunas que podrían, pero tampoco es 100% seguro, y de que a que lleguen a Chile estamos hablando, yo creo que un semestre más por lo menos, ¿no? Sí, bueno, estamos haciendo análisis más o menos continuo de los datos que vamos teniendo como para ver el tema de las secuelas. Desde ahí que nosotros vamos viendo también que la rehabilitación sea lo más precoz posible, porque una rehabilitación así es la que va a poder permitir la mayor funcionalidad a las personas y disminuir los niveles de discapacidad. Nosotros dentro de unos análisis que hice hace unas par de semanas teníamos que como un 14% alrededor de las personas que antes de tener COVID eran independientes, hoy en día sí presentan un nivel de dependencia, ya que puede ir en rangos leves, ya de solamente requerir, por ejemplo, asistencia para poder comer, caminar o ir al baño, por ejemplo, a otros que ya tienen una dependencia que puede ser moderada, severa, total, estando postrado en cama. ¿Ya? Y obviamente eso tiene un impacto para la persona misma y para su grupo familiar. ¿Cómo se capacitaron ustedes, digamos, en este proceso de rehabilitación, tomando en cuenta de que este virus es algo nuevo, que nadie lo conocía, que nos tomó muy de sorpresa a todos, en todo sentido, lo sanitario, lo económico también, que también es otra de las crisis que también nos está afectando? ¿Cómo fueron capacitados ustedes precisamente para esta rehabilitación, tomando en cuenta el desconocimiento que todos nosotros, no solamente nosotros como país, sino que como mundo entero, teníamos el desconocimiento de esta enfermedad, de este virus, digamos? Claro, bueno, la secuela, más allá de que sea por COVID o no, tiene una expresión, digamos,
que se va a asemejar a otras cosas que ya han sido vistas, ¿ya? Y desde ahí que los rehabilitadores y tanto fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, están en preparación para poder abordar. ¿Ya? Y obviamente ahí atento acá, nosotros trabajamos los rehabilitadores con un plan de tratamiento que es individual, que es acotado a la persona y también considerando mucho lo que quiere alcanzar esa persona, ya de acuerdo a sus objetivos propios, digamos. Entonces desde ahí que el rehabilitador planea su tratamiento de acuerdo a esos objetivos. ¿Ya? Entonces hay un análisis de lo que quiere el usuario, de la proyección en el fondo, o la expectativa, y de acuerdo a eso se va haciendo el abordaje, obviamente apuntando a lo que más se puede en disminuir esta secuela, en aumentar la funcionalidad, en disminuir la discapacidad. ¿En este grupo no cuentan con psicólogos, por ejemplo? No, hemos detectado harta necesidad ya por el equipo de salud mental y son los casos que nosotros derivamos a los establecimientos de la red. Ya hemos identificado harta necesidad de los equipos de salud mental, nutricionistas. Y esos son los que derivamos a la red para que ellos con los equipos que están en los CEFAM lo puedan abordar. Los puedan abordar, sí, porque me imagino que tanto para la persona que ha tenido COVID y que más encima está en un proceso de recuperación y donde hablábamos también de estas secuelas que nuestro cuerpo no está acostumbrado, ¿cierto?, a tenerlas, obviamente hay algún tipo de depresión o de salud mental y además hay secuelas visibles para la familia. Y otras secuelas que cualquier persona no la puede ver, pues entonces una persona, claro, que pudiese sospecharse de alguna depresión, estados anímicos más bajos, estrés postraumático, probablemente si uno lo ve en la calle no lo va a identificar, pero a esa persona algo le está pasando. Claro. Es que, por ejemplo, ¿qué secuelas visibles pueden quedar del COVID? Dificultad para moverse, para poder comer, eso es lo que uno le entra por la vista, digamos. ¿Ya? Pero una persona que lo está pasando mal, que en el fondo tiene estados de ánimo mucho más bajos, no lo vemos, po. No, y además que todo eso después ahí también va el tema de la crisis económica de la que yo te hablaba, de repente que quizás algunas familias por lo mismo han tenido o han sido, digamos, desvinculadas de sus empresas por todo esto, a ellos le suma que el cuidador tiene que estar, digamos, como con los 5 sentidos puestos en la otra persona, ¿no? Y si más encima tienen riesgo de tener doblemente contagio, contagiar a la familia, entonces viene todo de verdad una ensalada de preguntas que uno se hace y que me imagino ustedes también, porque además que estamos en un panorama incierto. Yo creo que cada día, y los científicos sobre todo, o los especialistas, cada día van conociendo algo nuevo de esta pandemia. Claro que sí, la gente quiere respuestas, quiere ver hasta cuánto dura esto y lamentablemente no lo sabemos. Entonces ahí los equipos hacen a diario también un trabajo de contención. Claro. Porque probablemente también haya muchas dudas también ellos, porque los profesionales también tienen sus propias preocupaciones, tienen su familia. Claro. Entonces es algo que nos tiene envuelto, pero se puede, nos vamos apoyando y se puede. Sí, no, por supuesto que sí. Además que ustedes han estado en primerísima línea, pero igual ahí el tema, hoy día conversaba con la gente de la atención primaria que está en movilización, ¿cierto?, que están solicitando un poco más de recursos por lo mismo, porque necesitan una mejor atención a los usuarios y también necesitan mejorar el estado de ellos, anímico y mental, que me imagino que todo eso, a todos, siquiera a uno, persona común y corriente, digamos, le afecta, me imagino más ustedes que están en primerísima línea y más a los que han tenido precisamente que enfrentar esta enfermedad. Claro, y también una situación que se viene hace un par de tiempo ya, entonces claramente empiezan ya a generar cosas en las personas y finalmente todas las personas tienen que estar enfrentando un contexto familiar, ¿no es cierto?, un contexto en el trabajo, ya, ¿no es cierto?, particularmente los equipos de rehabilitación desde un inicio tuvieron que reconvertir funciones, ya, y porque había que atender a toda la contingencia, ¿verdad?, en un principio. Entonces desde ahí que nosotros también tenemos un equipo dentro de la rehabilitación domiciliaria, un equipo que aborda a pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Ya? ¿Y por qué surge esto? En el fondo es un equipo que nosotros tenemos desde el servicio, desde antes, pero que reconvertimos funciones porque los equipos de rehabilitación de los CEFAM tenían que atender otras urgencias también. Claro. Y teníamos estas urgencias de la contingencia, pero también teníamos estas personas que estaban siendo egresadas del hospital base por un accidente cerebrovascular reciente y necesitan rehabilitación precoz. Entonces ahí movimos un equipo
de manera que pudiésemos potenciar, ¿no es cierto?, y apoyar la labor de las salas de rehabilitación de los CEFAM. Me dicen que ya estamos en la hora, pasó volando, pero muy interesante la conversación, y además que yo creo que muchos de ustedes en sus casas tampoco sabían que existe precisamente esto, y me gustaría dejarte ahí unos segundos en esta cámara para que puedas hacer el llamado que corresponde desde tu área, por supuesto. Muchas gracias. Sí, bueno, recordar a la gente de que tenemos pega que hacer, ya no es cierto, tenemos que cuidarnos, tenemos que dar todo de nosotros para que poder contener en el fondo y todo lo que está pasando con la pandemia. Desde el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, de nuestro Departamento de Atención Primaria, estamos sacando todos los recursos que podemos, optimizando lo que ya tenemos, de manera que podamos llegar lo antes posible a las personas para poder brindarles servicios de rehabilitación, ¿ya? Porque sabemos lo importante que es el impacto que tiene en la calidad de vida de cada una de las personas, ¿ya? Así que eso. Por supuesto que sí, y muchas gracias por venir, por darte el tiempo, y de verdad felicitaciones por todo el trabajo que están realizando ustedes desde esa área, y sobre todo para las personas que necesitan esta rehabilitación, que muchas son quizás un poco tiempo y otras son un poco más largas. Cada rehabilitación me imagino de ser diferente. Así que un abrazo, un codazo, como dice, y saludo a tu equipo también. Okay, muchas gracias. Ahí con nosotros entonces Caterín Caballero, terapeuta ocupacional de profesión, encargada del programa de rehabilitación integral del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno. Interesante entrevista, ¿no? Nosotros vamos a una pequeña pausa, regresamos con nuestro próximo invitado en el segundo bloque de Actualidad y Política.